Les presento la Anbernic RG35XX SP, una consola portátil claramente inspirada en la Game Boy Advance SP, capaz de emular plataformas como PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, PSP y consolas anteriores. Posee Wi-Fi, Bluetooth y puede conectarse a una TV por HDMI. También podemos conectarlas entre ellas para, por ejemplo, intercambiar en Pokémon o jugar online multiplayer. En este video vamos a hacer una review y probar cómo se desempeña en las distintas plataformas. Así que sin más que decir, comencemos. Y tenemos la consola. Me encanta que sea en formato clamshell, ya que la hace una consola muy de bolsillo, muy portátil. Para mí es de las consolas más hermosas que he probado. Soy muy fanático de la Game Boy Advance SP original y esta consola da exactamente la misma sensación. Los botones son clicky y particularmente me gusta mucho cómo se sienten. La pantalla es una IPS de 3.5 pulgadas con resolución 640 x 480. La batería es de 3300 mAh que puede durar hasta unas 8 horas. Por la parte de atrás tenemos botones L1, L2, R1 y R2. Abajo tenemos entrada jack 3.5 para auriculares y 2 slots para microSD. También tenemos entrada mini HDMI para conectar a una TV y puerto USB de carga. Su sistema operativo está basado en Linux y usa RetroArch como base de emulación. Para cargar ROMs es muy fácil, simplemente conectamos la microSD a la PC y copiamos las ROMs a la carpeta correspondiente. Por ejemplo, para Game Boy Advance copiamos los juegos a la carpeta GBA. Recomiendo ejecutar los juegos desde la sección RA Games, ya que contiene marcos y filtros configurados para cada plataforma. Por ejemplo, en Game Boy Advance tenemos este marco que simula a la Game Boy Advance SP. En Game Boy Color tenemos este otro marco. Y en Game Boy tenemos este marco simulando la pantalla verde monocromática de la Game Boy. Otro ejemplo es en la Super Nintendo, que tendremos este marco y un filtro de scanlines. También podemos conectar la consola a una TV mediante un conector mini HDMI y usarla como control o conectar un mando por Bluetooth. Esta función me recuerda mucho al Game Boy Player de GameCube. Otra función que tenemos es que podemos conectarlas entre ellas mediante Wi-Fi, ya sea en modo online o modo local. Y así podemos, por ejemplo, intercambiar Pokémon o jugar juegos multijugador. Si quieren saber cómo hacerlo, hace poco subí un video al canal. Comencemos con las pruebas de rendimiento. Consolas de 8 y 16 bits no voy a indagar mucho ya que las emula perfectamente. Esta consola va a correr sin problemas todo el catálogo de PlayStation 1. También corre con facilidad juegos de Nintendo DS. Con los botones de atrás podemos alternar entre las pantallas. Para Nintendo 64 recomiendo antes de abrir un juego presionar el botón Y y cambiar el núcleo a Mupen 64 Plus. Con este núcleo les aseguro que funcionará mucho mejor. Como pueden ver, corre sin problemas. Dreamcast funciona bien a máxima resolución. Como ven, Crazy Taxi 2 no corre a 60 FPS, pero tiene activado por defecto el salto de frames, lo que hará que el juego se vea fluido. Por último, PSP no correrá juegos complejos de emular como este God of War, pero otros como GTA funcionan bien. Como conclusión, esta consola es un golpe directo a la nostalgia. La sensación de tener una GBA SP potenciada es hermosa. Realmente da muchas ganas de usarla para jugar Game Boy Advance. Por el precio de $65 creo que es una consola muy recomendable. Su pantalla se ve excelente, la potencia es muy buena para el rango de precio, los botones clicky me encantan y en general me gusta mucho que sea tan portátil. Así que si quieren adquirirla les dejo los links en la descripción. Si quieren algo más potente, hace poco lancé un video de la Anbernic RG556, una consola con pantalla OLED que es capaz de emular 3DS, Wii, PlayStation 2 y GameCube. Y además es muy buena para juego remoto.
Esta consola cuesta $150 y ya tienen el video en el canal. Si les gustó el video, dejen su me gusta y suscríbanse al canal, me ayudarían mucho a crecer. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram de más de 800 personas que nos ayudamos mutuamente en todo este tema de las consolas portátiles. Les dejo el link en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, me voy despidiendo, nos vemos.